Egunon, saio hau publikoa da, saio hau grabatu eta zabaldu egingo da, hemen, bertaratutako gaiak herritarrei ezagutzeko asmoz. Ona, bertaratutako pertsonak ere libre batean etorri dira, eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El primer punto del orden del día es expediente 4.264/2019, aprobación inicial del presupuesto general del ejercicio 2020. Pues, como igual vamos a ir quizá el mismo que en la comisión, primero pues una exposición y seguido debatiremos las enmiendas y finalmente se determinará el presupuesto. Bueno. Los presupuestos del año 2020 son unos presupuestos que abordan los problemas y las oportunidades del municipio desde el rigor y el realismo, con la voluntad de llegar a todos los rincones del municipio con un enfoque renovado que sentará las bases para políticas posteriores. El total del presupuesto es un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos que asciende a 10.034.426,98 euros. Se trata, por tanto, de un presupuesto un 3,4 inferior al de 2019 debido principalmente a tres cuestiones. En el año 2020, los ingresos de Gizarte-Kutxa y SAT serán ingresados directamente por la Diputación Foral de Vizcaya en la Mancomunidad, que es la entidad que gestiona estos servicios. Esto simplificará los trámites y mejorará la operativa. Se han ajustado las previsiones de subvenciones a recibir de otras instituciones que en 2019 no se han cumplido y hay además una menor previsión de ingresos en los aprovechamientos forestales que descenderán en 180.000 euros. Junto al presupuesto del Ayuntamiento se presenta también el presupuesto del órgano autónomo Zayako Eguzki y de la sociedad pública EBZ. Zayako Eguzki presenta un presupuesto de 2.206.641 euros con 26, tanto en ingresos como en gastos. De ellos, 659.135,47 serán aportados por el Ayuntamiento en tres partidas, una transferencia de 559.135,47, necesaria para el funcionamiento de la residencia, otra transferencia de 20.000 euros para inversiones, que se gestionará directamente desde la residencia, y una tercera de 80.000, también de inversiones, que se gestionará desde el presupuesto municipal. La sociedad pública EBZ presenta un presupuesto, tanto en sus ingresos como en sus gastos, de 631.200 euros. En él, la aportación municipal son 413.700, que se reparten en 102.700 para promoción turística, 18.300 para comercio, 83.700 para el Zaya Cine Antxokia y 96.000 para el Servicio de Promoción Económica y Empleo en Carlán, además de 113.000 euros para gastos de gestión desde la sociedad. En el capítulo de ingresos, en lo que se refiere a la presión fiscal, se ha optado por mantener los tipos impositivos, así como los precios y tasas, salvo en el caso de la residencia municipal. En ella se ha optado por subir un 2% las tarifas más antiguas de aquellos usuarios ingresados sin grado de dependencia reconocido, y para todos aquellos usuarios con grado de dependencia reconocido se aplicará la cuota establecida por la Diputación Foral de Vizcaya. En la elaboración de estos presupuestos y a la hora de marcar sus prioridades se han tenido en cuenta las aportaciones recibidas en el periodo de participación ciudadana, en el que se recibieron 161 propuestas a través de distintos medios, revista, correo electrónico, Facebook y WhatsApp. Estas aportaciones han hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo ciertas medidas como aparcamientos, mejora del organigrama del ayuntamiento, mejora de las estaciones deportivas, mejora del cementerio, mejoras en los centros de mayores, mejora en la iluminación, diversas intervenciones en juventud, cubrir el parque infantil, más policía local, control del vertedero, diversas obras públicas pequeñas, más VPO, cierre de Aglefarán, más Bizkaibus, construcción del parque de bomberos, construcción del hospital, construcción del instituto, construcción de ITV, obras hidráulicas de Aranguren y el viaducto de Malabrigo. Además, y con voluntad de trabajar en construir un municipio para todos y todas en el año 2020, se realizará un estudio para analizar el costo de aquellos servicios y prestaciones por los que el ayuntamiento debe cobrar una tasa o un precio y analizar así si estas cantidades se ajustan o no al costo real del servicio. El presupuesto trata, de hecho, de ser reflejo de la estructura del ayuntamiento y de sus servicios y funciones, y trata de reordenar los gastos e inversiones de acuerdo a dicha estructura. En el capítulo 1, relativo a personal, se ajusta la relación de puestos de trabajo
aprobada en el año 2019 y prevé un incremento de costes de un 3%. En este capítulo se hace especial hincapié en la necesidad de adecuar el puesto de intervención con el fin último de posibilitar la cobertura definitiva de la plaza y acabar con los tiempos de interinidad de una figura esencial para garantizar que el funcionamiento del ayuntamiento se atiene en todo momento a la legalidad. En este capítulo se prevé también la realización de una nueva valoración de puestos de trabajo que incluya toda la plantilla. Los objetivos que se marcan desde este área se centran en modernizar la estructura de la organización y hacerla más eficiente, así como analizar la estructura y el establecimiento de nuevos servicios que mejoren tanto la atención a los vecinos como el funcionamiento interno. Todo ello se hará, además, optimizando los recursos. Para ello se han contemplado varias medidas concretas. La partida de gastos jurídicos dotada de 65.000 euros reúne en un solo concepto 3 partidas que en el presupuesto anterior aparecían por separado, reduciendo de esta manera la cantidad total presupuestada, y le suma la correspondiente al delegado de protección de datos, una figura que es obligatoria. Establecimiento de un servicio de mediación ciudadana de 15.000 euros. Este servicio busca solucionar los posibles conflictos entre particulares o entre particulares e instituciones, sin la necesidad de llegar a los tribunales. Así, su creación tendrá ventajas tanto para los particulares como para el propio ayuntamiento. Muchos de estos conflictos, aunque sean entre particulares, acaban afectando al propio ayuntamiento, ya que en muchas ocasiones su resolución requiere realizar trámites y acciones municipales con el costo que eso supone. Por último, con este servicio se busca que, además de solucionar la cuestión en concreto, se pueda restablecer la convivencia, como modo de evitar conflictos en el futuro. Establece continuar con el servicio de consultoría de comunicación. El objetivo de este contrato es liberar de trabajo a las técnicas del área, de forma que podamos fortalecer las otras áreas que cubren, como son la educación, infancia, igualdad, transparencia y participación. Todas ellas son fundamentales para el desarrollo social de nuestro municipio y, por ello, es esencial que el conocimiento en estas áreas se fortalezca y permanezca en la organización. En el área de servicios informáticos también se ha optado por unificar partidas y se ha incluido en ella el servicio de tarjeta ciudadana, 17.000 euros. Entre los objetivos de este presupuesto se encuentra, de hecho, la extensión y la incorporación de nuevos servicios a la tarjeta ciudadana. Vamos a explorar sus potencialidades e incorporaremos aquellas que aporten valor a la ciudadanía. Entre otras partidas, en este apartado se incluye la migración de todos los servidores a la nube, lo que nos permitirá dejar de utilizar los servidores físicos y así, tras una primera inversión, conseguir ahorros en el futuro en hardware, además de mejorar en el servicio y en la seguridad. Esta partida, además, es necesaria para adecuar todo el sistema al Esquema Nacional de Seguridad, una cuestión que es obligatoria y en la que trabajaremos durante el ejercicio 2020. Una valoración de puestos de trabajo a toda la plantilla, que se hará una nueva valoración de puestos de trabajo a toda la plantilla y que llegue a todos. En cuanto a la mancomunidad, presupuestariamente la cantidad destinada a la mancomunidad se reduce por la decisión de ingresar las cantidades de Cucha y SAT que se reciben de Diputación Foral de Vizcaya en la mancomunidad. Estas cantidades tienen la finalidad de cubrir algunos de los servicios que nos presta la mancomunidad, por lo que el ayuntamiento se las transfiere cuando las recibe. Es por ello que, con el fin de simplificar los trámites y gestiones y lograr una mayor eficiencia, todos los ayuntamientos de la comarca hemos tomado la decisión compartida de que el ingreso se haga directamente a la mancomunidad, haciendo una sola liquidación a final de año. La aplicación de este nuevo criterio se ha traducido en una minoración de la partida destinada a acción social, a la que se consignaba el 50% de los ingresos y el 100% de SAT. Además, en aras a que sea un fiel reflejo de la realidad, hemos asignado a la partida de acción social únicamente aquellas partidas que se corresponden a ella. Por lo tanto, todas las partidas correspondientes a gastos generales de la mancomunidad, así como aquellas que se dedican a otras áreas, se han computado como en gastos generales. Son 277.374,59 euros. Al organismo autónomo Zallaco-Eguzki se dedica a su sostenimiento la mayor partida presupuestaria realizada hasta la fecha, con dos objetivos. El mantenimiento de la residencia, esto es, dotarla de recursos suficientes para mantener sus servicios, y el segundo objetivo es trazar un plan estratégico para revertir la situación actual. La residencia municipal es un importante servicio que se presta desde el ayuntamiento, siendo como es un servicio municipal, el ayuntamiento debe afrontar el reto de que este servicio sea sostenible en el tiempo. Por ello, además de aportar la cantidad suficiente para que pueda mantener sus servicios, se preparará un plan que permita abordar la actual situación financiera y revertirla. Partiendo desde esa base y asumiendo la responsabilidad propia, buscaremos implicar a otras administraciones en la consecución de dicho objetivo. En principio, para el año 2020 se ha acordado el incremento del número de plazas conveniadas con la Diputación Foral de Vizcaya, que pasarán de 35 a 38, y durante el primer trimestre del año presentaremos un plan estratégico que trazará la hoja de ruta a seguir. Por tanto, la aportación se ve en una transferencia de 559.135 euros con 47 y otra de 100.000 euros para inversiones. En Acción Social se pondrá en marcha un programa de atención a la soledad que busca acompañar a aquellas personas mayores que se encuentran en esta situación.
Es prioritario ayudar a quien más lo necesita. Por eso se realiza un refuerzo de las ayudas de emergencia social que crecen un 10%, hasta los 60.500 euros. Las políticas de igualdad requieren un impulso, por lo que incrementamos su presupuesto un 127%, pasando de 22.000 euros a 49.975, en una apuesta clara y decidida por avanzar en materia de igualdad. Además de dotarnos de un nuevo plan de igualdad, 9.900 euros, se trabajará con la comunidad escolar en la igualdad de oportunidades. Se favorecerá el acceso de las mujeres a la formación ocupacional y a la vida cultural del municipio. Se realizarán campañas de sensibilización sobre violencia de género y se dotará a las mujeres de recursos que las capaciten para hacer frente a las diversas agresiones. Se crea también el programa de salud, 53.938 euros. Trabajaremos en la promoción de hábitos saludables en toda la población, trabajando desde los más jóvenes hasta los más mayores. Con los jóvenes se plantean intervenciones en espacios abiertos para dar alternativas a aquellas actividades que traen consigo riesgos para la salud asociados a las mismas. Por otra parte, el Ayuntamiento ha consignado una partida presupuestaria de 100.000 euros para realizar un estudio independiente sobre la calidad del aire en el municipio. En materia de educación, destaca el proyecto Patio, en colaboración con los centros Mimetiz, HLHI y Zaya BHI y el AMPA, y con el objetivo de crear un espacio en el que la convivencia y la coeducación sean ejes principales. Hay asignadas para una primera fase 80.000 euros. Las ayudas para el libro de texto y material escolar pasan a depender del área de educación y reciben un incremento del 10%. La ordenanza de ayuda se modificará con el fin de hacerlo lo más equitativa posible. Además, se pondrá en marcha un proyecto de acompañamiento escolar que ayuda a las familias con las tareas educativas en euskera, de forma que se refuerce también nuestra lengua. Para el curso escolar 2020-2021, 6.000 euros. Se crea el programa de infancia, 76.850 euros. Este programa, además de las nuevas actividades que incorporará, asume algunas de las que estaban incluidas en Juventud y en euskera, el Parque Infantil de Navidad, Humeteca, Ludoteca, etc. El objetivo es dotarnos de un sistema de gobierno comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de los Niños, y como consecuencia de esto conseguir el certificado de UNICEF como ciudad amiga de la infancia, contando con la opinión de los menores a través del Consejo de la Infancia, así como con el cumplimiento de los derechos de la infancia y de la adolescencia. La transversalidad del euskera a todas las áreas es uno de los objetivos de los presupuestos de 2020. Se trabajará con el resto de las áreas para que así sea. Este es uno de los motivos por los que en la reorganización de las funciones que se lleva a cabo, algunas de las actividades incluidas en el área de euskera han sido asumidas por la infancia. Acercar nuestra lengua a la ciudadanía de una manera natural y con el objetivo de impulsar su uso en todos los ámbitos de la vida cotidiana será el objetivo prioritario de la partida destinada a euskera, que asciende a 28.500 euros. Las subvenciones a asociaciones culturales y deportivas se incrementarán un 0,8%. Este año habrá dos excepciones en dos de los clubes de deporte de equipo. El Aranguren, que ha pasado de tener un solo equipo a trabajar con unos 100 jugadores y jugadoras, recibirá un incremento de 3.000 euros, y el Videguincha, que recibirá un incremento de 782,15 euros en el club de balonmano. Asimismo, la Asociación Velódromo su subvención para compensar el impuesto de vehículos, que supone una importante parte de la subvención que reciben. En el apartado Juventud, 39.200 euros se incluyen las partidas destinadas a la dinamización del Gastecentro Avían, cuyo objetivo es ofrecer a los jóvenes nuevas opciones de ocio. Además, se pondrá en marcha también un nuevo aula de estudio en Aranguren. En lo que se refiere a deporte, parte de la que se destinarán 80.288,75 euros, se realizará un estudio de necesidades y un proyecto de ampliación del polideportivo, donde también se llevarán a cabo diversas mejoras en las instalaciones. Además, se programarán anualmente 2 festivales de pelota profesional. Se propondrá al Pleno la prórroga del contrato del polideportivo por un año más. El conflicto laboral que se está dando en el sector, hasta ahora este conflicto no ha afectado a Zaya, añade grandes incertidumbres a la situación, pues las diferencias entre las partes son muy grandes y la afección que tendrá en la gestión también puede serlo. La empresa consultora que está realizando el estudio y los pliegos propone sacar un concurso de un año probable por otro. Entendemos que un concurso de esta importancia y ese volumen no se debe sacar para un año. Por seguridad entendemos que lo más prudente es prorrogar el contrato por un año más. La partida destinada a cultura, 38.500 euros, tendrá como objetivo prioritario apoyar e impulsar las acciones encaminadas al conocimiento y a la puesta en valor de nuestro patrimonio más próximo, desde el respeto, la igualdad y la diversidad. Entre otros, se pondrá en marcha el proyecto Gala de la Cultura. La potenciación del comercio local y la hostelería es el objetivo principal del área de comercio. Para ello, los presupuestos de 2020 contemplan que lo primero que se hará a este respecto será un diagnóstico de la situación actual, con la redacción de un plan especial de revitalización del comercio que nos dé las pautas a seguir para lograr estos objetivos. A este concepto se destinarán 25.000 euros. Al mismo tiempo, se iniciarán acciones junto con el resto de las áreas del municipio para generar sinergias que repercutan en el beneficio del comercio y la hostelería. Se realizará además una campaña de concienciación sobre la importancia del consumo local e incidencia en el beneficio social y económico que supone para el municipio
para el municipio. Para esta partida hay 1.800 euros. Se apoyarán tanto técnica como económicamente las asociaciones del comercio y hostelería. También se impulsarán eventos que redunden en beneficio de estos sectores. En lo que se refiere a turismo, 187.900 euros, buscaremos potenciar el conocimiento de nuestro pueblo en el exterior. También se trabajará para establecer una estrategia junto con Encartur y asociaciones del municipio de forma que se realicen eventos de interés para visitantes de otras comarcas y territorios históricos. Además, se llevarán a cabo acciones para dar a conocer el camino olvidado. El actual es un momento importante para Encarterri, donde se están planteando proyectos muy interesantes de promoción económica y debemos aprovechar. Entre las medidas que se están adoptando destacan redacción del plan estratégico de Encarterri. Es una apuesta interinstitucional del Gobierno, Diputación Foral y los municipios de Encarterri y debe ser aprovechada para establecer bases sólidas de desarrollo para toda la comarca. El programa La Vean, también desarrollado por Gobierno Vasco, Diputación y Encarterrialde, que debe ser complementario con el plan estratégico y que viene a dar respuesta a las zonas rurales desde el punto de vista de la innovación social. Desde el punto de vista del desarrollo rural se plantea la adhesión a Encarterrialde por dos cuestiones. Entendemos que Zalla debe estar en todos los órganos comarcales y además la nueva ley que se está preparando para el sector dotará de nuevas competencias a las ADRs. Además de trabajar en estas líneas y de forma complementaria, trabajaremos para solucionar aquellos déficits que nos lastan a la hora de traer inversiones y generar empleo. Para ello hemos destinado 96.000 euros a esta partida y hemos marcado varias líneas estratégicas. Posicionamiento del municipio y comarca. Debemos conseguir posicionarnos como opción preferencial a la hora de instalarse en las empresas. Ante la falta detectada de espacios para la instalación de empresas, se va a realizar un trabajo para detectar los existentes y se va a trabajar también para la creación de nuevos espacios. Se comenzará la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, una herramienta con la que vamos a intentar, entre otras, solucionar la falta de suelo industrial público. Y en la formación se va a trabajar en la creación de nuevos ciclos formativos. En el ámbito de territorio, 2020 es un año muy importante para nuestro municipio, con proyectos importantes que deben avanzar durante este ejercicio. Durante el año 2020 veremos cómo se levanta el Parque Bomberos, la Diputación tiene prevista la construcción del Bidegorri de la Herrera, la nueva estación de la ITV será una realidad. Se darán pasos definitivos a la construcción del nuevo centro de especialidades. El Ayuntamiento trabajará para conseguir una parcela en la que se pueda construir el futuro Instituto de Educación Secundaria. El encauzamiento del río en Aranguren es una cuestión prioritaria para el municipio y para este equipo de gobierno, en la que trabajaremos con URA para buscar soluciones. Además, en el año 2020 será el año en el que se pondrá en marcha la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, con un importe para este año de 89.540 euros. Una herramienta fundamental para el desarrollo del municipio que es absolutamente necesario desarrollar, pues el anterior es de 1998. Así, en este se destinan 775.075 euros a esta partida. Se contemplan acciones en todo el municipio y se sentarán las bases de acciones futuras. Se realizarán diversas mejoras, entre otros en caminos municipales, el camino de Sollano, del Campo en Sollano, La Magdalena y Jalde. Se dará luz al nuevo camino de Arechaga, se redactará el proyecto de pasarela para acceso seguro al Centro Social de Sollano, se ampliará la acera del Resbalón en Consuelo Robledo, se ampliará la acera de Avenida de los Trabajadores, se ampliarán los accesos a Mendialde, se construirá una terpe en la Plaza de Ochara, se realizará un paso de peatones en la Mella, se redactará un proyecto de urbanización para el barrio del Carmen, se mejorarán los accesos al cementerio, se finalizará la obra de rehabilitación de la ermita de San Pedro, donde se pondrá en valor al viejo roble. Se realizará la canalización del saneamiento de Maristas y el barrio de San Pedro, se pintarán y llevarán algunos pasos de peatones. En el apartado de conservación y mantenimiento del patrimonio, se trabajará en el mantenimiento del conjunto de la Mella, se finalizarán las obras de la muralla del Castro de Burumburu, se mejorará el equipamiento de los centros sociales de Sollano y Ochara. Y nuestro municipio pues tiene mucho futuro y si lo construimos entre todos y todos, en positivo. Por ello, el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento abrió un proceso participativo para diseñar los presupuestos municipales para el año 2020, con el objetivo de situar la escucha activa como guía de las acciones de gobierno y conocer las inquietudes y las ideas de la ciudadanía de Zalla. Estudiadas y valoradas todas las propuestas recogidas y sabiendo que los recursos y las competencias de un ayuntamiento son limitados, damos detalle de las distintas cuestiones expuestas. En cuanto a aquellas propuestas que tratan cuestiones que no son de competencia municipal, el Ayuntamiento seguirá trabajando en colaboración con las distintas instituciones para lograr que puedan ser una realidad cuanto antes. Construcción del centro de especialidades, mejora del transporte público, construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria, construcción del nuevo Parque de Bomberos ya en marcha, inicio de las obras hidráulicas en Aranguren, retirada de pasos a nivel en el municipio, mejora del convenio de colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya sobre la financiación de la residencia municipal y minimizar los problemas medioambientales que pueda generar la construcción del viaducto de Malabrigo. En cuanto a la solicitud del cierre de la planta de biomasa de Glefarán, el Ayuntamiento de Zalla no tiene competencia sobre la actividad de la misma, pues no está en el municipio. No obstante, ante la alarma generada, se han reservado 100.000 euros, ampliables si fuera necesario, para llevar a cabo un estudio independiente y riguroso sobre la calidad del aire en el municipio.
Este estudio permitirá aclarar cuál es la situación actual y cerrar cualquier duda sobre este tema. Y en caso de detectarse cualquier anomalía, permitirá también adoptar las medidas pertinentes, aportando tranquilidad y seguridad a la ciudadanía. En cuanto a las propuestas que son competencia municipal, en aparcamiento se prevé la creación de un aparcamiento en Avenida Lanzagorta y en la obra que se realizará en Mendialde de mejora de accesos también se crearán nuevos aparcamientos. Se está trabajando en otras posibles ubicaciones. Distintas propuestas sobre el polideportivo. Durante este año se realizará un estudio de necesidades y un proyecto para su ampliación. Todas estas solicitudes serán parte de ese estudio. En el cementerio se han realizado mejoras en los accesos. La partida de iluminación presupuestada se realizarán diversas actuaciones para mejorar la iluminación del municipio en distintos puntos. Juventud. En cuanto a la ampliación de espacios para los jóvenes, se va a crear un aula de estudio en Aranguren y se estudiará la creación de nuevos espacios. Además, desde las áreas de juventud y salud se han abierto ya diversas líneas de trabajo junto con otras entidades para el fomento de valores. Limpieza. Se está trabajando con la empresa adjudicataria de servicio para mejorar la calidad del servicio. También se ha incrementado la partida para desbrozes de caminos en un 40%. En cuanto a las diversas obras menores y mejoras que solicitan en algunas zonas del municipio, algunas ya se han realizado, como con la colocación de fuente del Videgorri y diversas mejoras en algunos barrios que se indican, la obra de Puenarte Vizcarra, y otras se analizarán para ver si es viable poder realizarlas dentro del año. Está previsto la realización de diversas mejoras en las instalaciones de la residencia. Se ampliará el servicio de ludoteca a Aranguren. Se ampliarán las aceras de Avenida de los Trabajadores. También los niños y niñas han participado en la redacción de este proyecto a través de los talleres celebrados durante el PIN. Así, de las propuestas recogidas, se colocarán nuevas canastas en la plaza de Zaya, ya se han colocado también en Aranguren. Se llevarán al proyecto de necesidades del polideportivo diversas mejoras solicitadas y se está trabajando en el nuevo proyecto del patio del Colegio Mimetiz. Y también, es una petición de ellos, se mejorará la iluminación navideña. Bueno, esto es todo. Ahora, si queréis, pasamos a debatir las enmiendas. Joseba. No, eso que habíamos pensado que las hemos discutido ya 2 veces para no volver a leerlo todo, pues hacerlo de manera nominativa, que vayas leyendo una enmienda, el encabezamiento y votemos directamente, porque llevamos dos sesiones discutiéndolo, no tiene sentido volver a leerlo todo porque no vamos a aportar nada nuevo. Habíamos pensado hacerlo así, sí, por hacerlo más cómodo para todos, más corto y más cómodo, pero bueno, eso como queráis. Si queréis leerlo todo otra vez, eso como queráis, vamos. ¿No tienes problema de eso? Bueno, si os parece, a ver, nosotros, no sé si veis algún problema. No. Pues entonces, si os parece, igual para no... Eso, las juntamos en 2 bloques. Bien, las a favor y las en contra. Y, si las que se admitieron, decimos cómo se admitieron. Eso es. Porque luego, a ver, queríamos hablar de 4 enmiendas en las conclusiones para expresar el sentido del voto y eso nos va a llevar 3 minutos. Entonces, para no alargar innecesariamente y volver a leer ahora 4 folios de enmiendas, para hacerlo un poco más breve porque ya está discutido todo, vamos. Bueno, pues si quieres nominar tú las enmiendas y luego hacemos un resumen de las que se aceptaron y los importes en las que se aceptaron. Sí. Bien, ¿tienes ahí? Sí. Pero bueno, son estas las enmiendas todas. Sí. Bueno, las enmiendas eran referente a la residencia, bueno, las numeramos. La número 1 era la residencia, la segunda era asociaciones, había otra enmienda de polideportivo y deporte. Las voy a nombrar por grupos también. Sociedad de la Información, una enmienda relativa a comercio, otra de educación, el número 6, perdón. El número 7 de promoción económica, la 8 era territorio, grandes obras, la 9 abastecimiento, la 11 medio ambiente, la 12 caminos vecinales, la 13 vías públicas, 15 un estudio sociolingüístico que se pidió, 16 reurbanización de la plaza de Aranguren, 18 equipamiento para los cursos del Longar. Perdón. 19 mercado de Navidad y 21 un estudio sobre la introducción de criterios de calidad. Ese es el primer bloque. Bien, ese es el bote las que no están admitidas. Las que no están admitidas. Se admitieron la número 10, que la número 10 era una enmienda sobre la iluminación.
Sí, que es por un importe de 2.000 euros. La número 14, que pedimos una partida de 20.000 euros para resolver el tema de los pasos a nivel del municipio y se admitió una partida de 10.000. Luego la número 17, que pedimos un tupper solidario de 5.000 euros, aumentar el tupper solidario y admitisteis unos 3.000 euros. Y luego, no hay dos más, la 20 del Parque de la Caves, Plaza del Médico y Las Pedrajas, se admitió la Plaza del Médico de Aranguren, la reurbanización, vamos a decir. El proyecto de reurbanización. Eso es. Y luego la número 22, que eran los puntos negros del camino escolar, pedimos 10.000 euros para seguir eliminándolos y admitisteis 5.000 euros. Todas estas partidas están incluidas en el presupuesto que os hemos mandado después de la comisión. Está ya todo incluido, entonces no sé si Nela, ¿quieres comentar algo sobre...? Sí. Pues cuando vayamos votando yo también tendré que explicar un poco el sentido de nuestro voto a las enmiendas. No he podido visualizar la comisión. Puede ser que haya tenido yo problemas con el ordenador propio. A partir del minuto 17 no se me cargaba, pero insisto que ha podido ser problema de mi ordenador. Pues nada, procedemos a la votación y yo explicaré el sentido del voto. La idea es votarla en conjunto. ¿Tienes alguna pega en que votemos en conjunto? Tú que no estuviste. No. Solamente, pues en principio nos vamos a abstener a la mayoría porque, a nosotras nos falta información. No hemos podido ponernos en contacto con el grupo que las ha presentado, ni el grupo que las ha presentado se ha puesto en contacto con nosotras para ver si se podía obtener el apoyo de nuestro grupo. Entonces, en principio, como nos falta información, nos vamos a abstener a la mayoría de ellas. Vamos a votar en contra de la de territorio, porque no entendemos cómo después de haber dejado URA claro en aquella reunión que no se podía hacer el instituto en Arechaga, se insiste por parte de Zayabay en ese proyecto. En el resto, pues nos vamos a abstener por falta de información. ¿Y eso? Bueno, en la comisión fijé la posición que íbamos a tener en esta que tiene el Partido Socialista en estos presupuestos y yo creo que, pues no vamos a repetir lo mismo que dijimos en la comisión, que supongo que está grabada y que quien haya querido, pues la ha podido escuchar. Desde luego, yo creo que son unos presupuestos que tienen muy buenas intenciones y que luego vamos a ver cómo se desarrollan. La palabra presupuesto es muy comprometida y muy difícil de entender. No se sabe lo que es, porque es pre y es supuesto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que son unos presupuestos que tienen muy buenas intenciones y, en todo caso, que en estos momentos en que el ayuntamiento ya está teniendo una estructura más o menos normal, pues, lógicamente, vamos a poder hacer un seguimiento de las cosas que aquí se determinen con mucha más seguridad y con mucha más tranquilidad que lo que se podía haber hecho en los años anteriores. Por lo tanto, creo que se inicia en el ayuntamiento una nueva etapa. Por fin el equipo de gobierno tiene sus propios presupuestos y esos presupuestos pues es responsable de ellos. O sea que el alcalde actual es el responsable de los presupuestos que hoy se van a aprobar aquí. Y probablemente no es
aunque también deba ser responsable de todas las cosas que se puedan decir o hacer aquí, pero de estos presupuestos que ha presentado, él es el responsable y el Partido Socialista apoya esos presupuestos. Eskerrik asko, Josu. Igual para votar, no sé si Joseba quiere decir algo más. No, referente a las enmiendas no. Luego sí hacer un resumen para la intención de nuestro voto. Sí queríamos hacer un resumen a 3 o 4 enmiendas. No sé si es ahora o un poco después. Pues ahora. Bien. Bueno, pues a ver, solo vamos a coger unas cuantas partidas que son las más significativas. Por ejemplo, la de la residencia. Es la partida más importante del presupuesto, son más de 600.000 euros. Es un tema de preocupación desde hace años por el aumento imparable de los recursos que necesita y creemos que este presupuesto va en la dirección contraria al informe realizado por el técnico contratado por el Ayuntamiento con la intención de reconducir los elevados gastos de esta institución. Al final tenemos más gastos en personal, lavandería, teléfono y menos en inversiones en la propia infraestructura, que es exactamente lo contrario que él aconsejó. En cuanto a la sociedad de la información, es algo que tampoco no acabamos de entender. Por un lado, tenemos a periodistas que se han apartado de su trabajo natural para dedicarse a otras labores como infancia o igualdad. Y por otra, tenemos a la contratación de una consultoría de comunicación por un precio de 32.000 euros, que no deja de ser un cargo de confianza. Creemos que en solo unos meses, la información municipal se ha resentido notablemente en calidad, producción y pluralidad en nuestra revista municipal. Y estas medidas ahondan en esa deriva. Se aparta a 2 periodistas de sus tareas para hacer otras actividades. Se suprime la información de los plenos silenciando a la oposición y se contrata a dedo una consultoría de comunicación amiga. Seamos lógicos y pongamos a los periodistas a hacer su trabajo y con los 32.000 euros creemos una bolsa de trabajo para que técnicos especializados realicen esas labores de infancia o igualdad, generando empleo y mejorando la revista municipal. En el apartado de territorio tampoco entendemos que el equipo de gobierno prometa trabajar para conseguir una parcela en la que se pueda construir el futuro Instituto de Educación Secundaria cuando ya existe una parcela señalada para tal fin y aceptada por el Gobierno vasco y puesto precio a la parte necesaria de esa parcela que hay que adquirir para completar la superficie demandada por educación. No entendemos que se hable de encauzamiento del río en Aranguren y que luego no se dedique ni un solo euro a realizar algún tipo de acción que convenza a URA de la necesidad de acelerar los plazos de ejecución de esta obra, tal y como se demostró en el pasado, que era el camino a seguir. Menos se entiende aún cuando de manera insistente se nos pedía, cuando el PNV era oposición, que asignásemos 1 millón de euros, cosa que nosotros hicimos. Parece que ya no es necesario. En el tema de medio ambiente tampoco entendemos, nos parece el tema más grave y tampoco lo entendemos del todo. En relación a la partida económica, estudio de la calidad del aire, dotada con 100.000 euros, tenemos que decir que la responsabilidad política del control de la actividad de Glefarán recae en la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento propio de Medio Ambiente. De Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, a través de la autorización ambiental integrada concedida a la empresa y, por tanto, es a esa institución, que es órgano competente en la materia, a quien le corresponde velar porque la empresa no realice emisiones que puedan suponer un riesgo para la salud de las personas y o el medio ambiente. Votar en contra de una moción de Zaya Bay en la que se instaba a la Consejería de Medio Ambiente a que, textualmente, realice una medición rigurosa de todas las sustancias que se emiten en el proceso de la quema de madera, siguiendo el criterio de la comunidad científica, y que incluya esas sustancias entre los parámetros a controlar en el ámbito de la autorización ambiental integrada concedida a Glefarán, hemos votado en contra de una moción tan elemental como esa, que es pedirle a una institución que cumpla con lo que legalmente tiene que hacer, y acto seguido decide nuestro ayuntamiento desembolsar 100.000 euros para hacer esas comprobaciones que el Departamento de Medio Ambiente no hace. Nos parece obsceno y más teniendo en cuenta que es tanto dinero como el que se va a destinar a las políticas de igualdad y emergencia social juntas. Esto no solo no está explicado, solo está explicado pero no justificado y se justifica por un fin meramente político. A pesar de que se han atendido parcialmente algunas de nuestras enmiendas, estos evidentemente no son nuestros presupuestos.
son los del equipo de gobierno y transcurrido un año será la ciudadanía y los grupos de la oposición quienes tendrán que dictaminar si han cubierto o no las necesidades de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Teniendo en cuenta que son los primeros presupuestos de este equipo de gobierno, nuestra intención inicial era la de abstenernos, como hemos hecho con los presupuestos de la Mancomunidad de las Encartaciones. Pero la partida destinada al estudio de calidad del aire lo hace a todas luces imposible. Por eso mismo nuestro voto será en contra. Es que ricasco eso. Bueno, empezando con la cuestión de la residencia. Evidentemente, en este presupuesto hay presupuestados unas cantidades superiores en cuanto a personal. Básicamente es personal, porque el incremento que vosotros habláis es básicamente en personal y se da porque es que anteriormente esas cantidades no estaban presupuestadas. No es que hayamos incrementado el número de personal en la residencia, simplemente que en el presupuesto anterior nos había metido y hemos tenido que hacer una modificación de crédito a final de año para poder cubrir eso. A partir de ahí, lo que habláis del informe del experto, esto es una cuestión de modelos. Hasta ahora ha sido el modelo Zayabay y vemos a dónde nos ha conducido. Nos ha conducido a esta situación, a tener a la residencia en una situación crítica. Una residencia que ha sido maltratada durante años por el equipo de gobierno que regía el consistorio. Y no hay más que remitirse a la hemeroteca y ver las comunicaciones que salían de este ayuntamiento sobre la residencia. Nuestro modelo es otro. Y nuestro modelo es poner en valor la residencia y trabajar para que sea sostenible. En cuanto a la revista, pues bien, la verdad que prácticamente desde el primer día me habéis dedicado calificativos como censor, manipulador. No os gusta, pues entiendo que nos guste, pero hay un documento fichado en el 21 de mayo de 2019, que no sé si tenéis conocimiento, pero que decía, por lo expuesto, se ordena al Ayuntamiento de Zalla que proceda a la retirada de los números de la revista Zalla Info de todas las dependencias municipales y espacios públicos. Cuando habláis de manipulación de la revista, esto es de la Junta Electoral Central, por la utilización que se hizo de la revista en las pasadas elecciones. Yo creo que lecciones pocas en este sentido, porque yo creo que ahora mismo la revista es mucho más... Es realmente una revista municipal, que hasta ahora no lo ha sido. Respecto al instituto, bien, os lo dije en la comisión y os lo vuelvo a repetir. Hay una parcela que está identificada, ciertamente es una buena parcela, pero tiene problemas, tiene muchos problemas y a día de hoy los problemas están sin solucionar y no tenemos claro cuándo se va a solucionar. Por eso el equipo de gobierno está tratando de buscar otras soluciones, porque no podemos seguir esperando. Es nuestra responsabilidad buscar otras soluciones y es lo que estamos haciendo. No cerramos ninguna opción, pero vamos a buscar otras soluciones. En cuanto al encauzamiento de Aranguren, ciertamente la asignación que se hizo por parte del equipo de gobierno anterior del 1 millón de euros fue de palabra y en la revista. Simplemente. Nosotros estamos trabajando discretamente y lo que no vamos a dar ni en esta cuestión ni en ninguna otra 17 titulares. Cuando tengamos las cosas gestionadas y atadas, cuando eso lo haremos público. Y respecto al medio ambiente, respecto a la partida de medio ambiente, la moción esa de la que hablas tenía otras connotaciones, además de esas, y vosotros lo sabéis, porque suponía asumir una serie de cuestiones que no son ciertas. O por lo menos, a día de hoy, no hay ni un solo dato que diga que esas cuestiones son ciertas. Porque de hecho, de que en Zalla teníamos un problema de calidad de aire y un problema de salud, si se votaba a favor de esa moción. Lo que no se entiende es que si realmente tan preocupados estéis, votéis en contra de esta solución, porque hasta ahora nada de lo que ha dicho el Gobierno vasco os ha valido. Y cuando nosotros tratamos de poner una solución encima de la mesa, decís que no. Queréis vivir en el conflicto. Estáis muy cómodos en el conflicto. Y yo creo que ya vale. Ya vale
tenemos a vecinos con miedo, tenemos a la población dividida y enfrentada. Ya vale. Bueno, yo creo que es momento de aclarar la situación. Es momento de aclarar la situación. Os lo vuelvo a pedir, yo creo que os los he pedido en todos los plenos ordinarios que ha habido. Por favor, responsabilidad. En esta y otras cuestiones, responsabilidad. No podemos jugar con cosas tan importantes y tan delicadas. Nela. Bueno, yo creo que estamos en este momento justificando el voto de las enmiendas de Zayabay. Creo, bueno, he dicho lo de la de territorio y bueno, ahora voy a decir algo sobre la de la sociedad de la información. Habla el portavoz de Zayabay de periodistas. Tenemos una RPT aprobada única y exclusivamente por el equipo de gobierno Zayabay, en donde no consta ni una sola periodista, ni un solo periodista. De hecho, todo el trabajo que estuvieron realizando para llevar adelante la RPT, que salió adelante solamente con sus votos, consta como técnicos de ciudadanía. Hicieron un trabajo terrible para hacernos entender o querer hacernos entender, algo que desde luego no se consiguió, que las personas que trabajaban en el ayuntamiento tenían que ser polivalentes, polifuncionales, no sabíamos muy bien hasta dónde podía llegar el poli, entonces no entendemos ahora esta reivindicación. Entiendo que no puedo decir que vamos a votar que no a unas, porque ya se ha decidido que vamos a votar en bloque. No, perdona, Nela, las separamos y votamos como quieras, porque tienes... No, sí, quiero decir que una vez que he dejado, que he explicado ciertas cosas, a mí me da igual un voto que otro, porque después de todo, nuestro voto tampoco es, pero desde luego que no entendemos planteamiento. Yo creo que todos los votos son importantes, Nela, entonces los podemos desligar y los separamos. No entendemos este planteamiento de la sociedad de la información. La verdad es que cuando la leímos, cuando yo la leí personalmente se me hicieron no puedo avalarla en ningún sentido y mucho menos después de lo que acabo de escuchar ahora. No son periodistas. Zayabay se encargó de que constara en toda la RPT, de que no constara ni un solo técnico con una titulación específica. De hecho, tuvimos que escuchar cosas tan baladís, como que una enfermera podía ser un técnico de la información, siempre y cuando aprobara la OPE. No puedo admitir esto. La RPT, las relaciones de personal de este ayuntamiento, ha sido una cosa que desde esta concejalía se ha trabajado muy duro por intentar esclarecer muchas cosas y, desde luego, después de oír lo que he oído, a esta también debería de votar que no. Eskerrik con el Ayosu. Bueno, yo sigo en la misma posición que estaba y yo creo que además no conviene ni añadirle prácticamente casi nada a todo esto, pero a mí me llega a molestar que los grupos políticos, porque son políticos, no son ciudadanos, aquí estamos 13 políticos, que los grupos políticos se vuelvan locos, pues por ejemplo en el tema de los 100.000 euros que va a dedicar el Ayuntamiento a Glefarán. Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, si eso va a servir para aclarar cosas, ¿por qué? ¿Por qué están asustados con que se gasten 100.000 euros? Igual, en los que no tenemos tanto que defender, pues igual podríamos estar asustados de que sea una cantidad grande. Pero, hombre, que quienes están utilizando para mover a la población en contra del ayuntamiento, para malinformar a los ciudadanos, los que tienen a sus gentes trabajando y haciendo trabajo sucio en los medios de comunicación. Anteayer hubo uno de Zayabay haciendo un trabajo sucio en un medio de comunicación
Y esta mañana, este mediodía, según venía hacia acá, ha habido otro en un programa de radio. Antes de eso, ya había habido más episodios de este tipo. A mí me parece que el Ayuntamiento de Zaya ahora, en el tema más grave y complicado que tiene, que es precisamente la solución del problema de Glefarán, que es el tema más grave que tiene en estos momentos, no puede ser que utilice eso para tener a la población malamente dividida. Que la población se divida en opiniones me parece muy bien, pero que la población se divida en base a quimeras, en base a noticias falsas, en base a intereses espurios, eso es gravísimo en un pueblo que es un pueblo de 8.000 habitantes. O sea, esto no es Madrid, ni Barcelona, ni nada grandísimo. Es un pueblo de 8.000 habitantes en el que más o menos nos conocemos todos y podemos hablar los unos a los otros mirándonos a los ojos sin tener que obligar a nadie a cerrar los ojos ni a taparse los oídos. Y yo creo que lo que hace el ayuntamiento en esa partida, y no voy a hablar de ninguna otra, en esa partida de 100.000 euros, probablemente sea gastar más de lo que debe, sin duda, pero porque lo está provocando Zaya Bay. Está provocando que el ayuntamiento se tenga que gastar 100.000 euros o lo que toque en algo que no tenía por qué gastarlo. Pero la seguridad de las personas es muy importante en estos momentos. Y yo creo que yo como, pues sencillamente un acompañante del equipo de gobierno, creo que es importantísimo que Zaya Bay deje de dar mensajes engañosos, mensajes espurios, mensajes que lo único que están haciendo es deteriorar la convivencia en el pueblo. Casco y eso, Joseba. Un segundo, por favor. Bueno, no sé, no quiero que se nos haga de noche aquí. La postura con el tema de los análisis para nosotros es clara. Yo recordarle, hay cosas que se me escapan, evidentemente, que no he estado en el ayuntamiento hace la legislatura pasada, pero, hombre, me parece que desde Bildu nos puede hacer la crítica que estime. Además, sé que es un tema que personalmente Nela controla, pero me parece también sorprendente que no le parezca mal que se contrate una empresa de comunicación externa con un contrato menor para que pueda ir a dedo. Eso sí me ha parecido sorprendente. En las otras cuestiones me falta información porque, lo que te digo, no tengo los 4 años de la legislatura pasada o los 8 en la cabeza, evidentemente. Respecto a lo de Monti, perdón, Josu, a ver, es cariñoso, bueno, vale. Vale, pero bueno, no quiero entrar en ese tema de descalificaciones porque para lo bueno y para lo malo tienes 120 años de historia en tu partido y hay episodios que son... No me toca retrotraer al GAL ni cosas de esas porque tampoco lo quiero hacer. De ayer, de antes de ayer, de las legislaturas que ha habido en este ayuntamiento, y no me gusta entrar en ese embarrado de descalificaciones. No se puede decir que Zaya Bay miente y luego decir que uno no sabe nada de ciencia ni del informe, pero sí desacreditar la opinión de Zaya Bay, que por lo menos intenta basarse en un informe. Te invito esta tarde, tienes una charla. Te invito a que vayas y que luego digas, joder, lo que te parece, si te parece bien o mal. Simplemente eso, esta tarde tienes charla a las 7. La otra vez sé que no fuiste. Ven ahora y luego, joder, hablemos de lo que se dice en la charla. Vamos a decir que si el informe es tendencioso, pues yo puedo decir que el no hacer un informe es tendencioso también. Y el hacer un informe, que ni siquiera el CSIC ha hecho un informe a nivel de Estado, ni uno, por la complejidad que tiene el tema. Se han hecho informes en Canadá, se han hecho en Estados Unidos y muchos, por cierto,
Resulta que aquí no se ha hecho porque es extremadamente complejo. Solo tenemos que ver lo que ha pasado en Zaldívar. Un análisis de furanos, que es un juguete al lado de lo que genera la biomasa, ha tardado 4 o 5 días en volver. O sea que no es tan sencillo. Por eso el CSIC no lo ha hecho. Efectivamente, el CSIC no ha hecho nada de eso. Hay científicos del CSIC que han estudiado y que han puesto un montón de informes encima de la mesa y los han intentado aplicar al entorno geográfico que hay en Zaya. Entonces, no es tan sencillo el tema. Y el otro día tuve una conversación privada con Juanra, que no desvelo nada ahora, y le dije que ojalá no tengamos razón. Son palabras que le copio a Iñaki, a mi compañero Iñaki, que con 3 hijos y una mujer, pues dijo que si esto no se arregla se marchará del pueblo. No queremos tener razón. No creemos que nos convenga políticamente todo este sarao, pero creemos sinceramente que es un tema peligroso. Y como lo creemos, lo tenemos que defender. Ya las declaraciones de intenciones de que si vamos por aquí, que si hay uno por allá, a mí la verdad no me interesan. Yo me he hartado a leer, me sangran los ojos de leer y cada vez que leo más, me preocupa más. Y ojalá venga alguien y me tranquilice. Pero la tranquilidad me parece perfecto, que se hagan análisis, que se hagan estudios. Pero hombre, en Zaldívar creo que el Ayuntamiento de Zaldívar no ha pagado los estudios de la calidad de aire, los está pagando el Gobierno vasco, el Departamento de Medio Ambiente. Pues solo pedimos eso, no estamos pidiendo algo complicado. Ahora, si ya no podemos pedirle al Gobierno vasco que haga los análisis que por ley tendría que haber hecho, que ni siquiera se los tendríamos que haber pedido, pues entonces no sé de qué podemos hablar. Y luego eso me parece que no es serio. No ir a una charla, no decir que no se sabe del tema, pero decir que los demás mentimos, manipulamos. Hombre, no, una de las dos no puede ser. Lo que no se puede es... Perdona. Lo que no se puede es... Josu, por favor, un segundito, por favor, Josu. Bueno, último punto. En cuanto a la residencia, bueno, seguramente Zaya Bay se ha equivocado en más de una cosa, en eso y en todo, seguro además. Después de 8 años y de la actividad que ha hecho sin secretaria, sin secretario y sin interventor, creo que han sido 7 secretarias o 8 interventores. En 8 años no está mal que trabajando en esas condiciones se haya hecho lo que se haya hecho. Y, por supuesto, los errores, los que estén, me los apunto para mí. Ahora, bueno, sé que te molestó la otra vez que dijimos que habías ejercido censura previa. Yo no, sabes que no entra en mis cálculos llamarte censor y manipulador de esa manera. Pero bueno. También te tengo que recordar que en primera instancia, bueno, me hace gracia que se ría aquí la concejala de PNV, pero bueno, a mí me hace poca gracia el tema, pero bueno. Os dio la reacción, las R sabes que no son muy fuertes. Os dio la razón la Junta Electoral de Balmaseda. La central nos la dio, pero ya había pasado las elecciones. Los titulares quedaron muy bien, a Zaya Bay ha manipulado, Zaya Bay ha hecho y Zaya Bay no ha hecho. Pero la Junta Electoral Central luego en el dictamen nos dio la razón, eso sí, después de las elecciones. Y si fuésemos tan malos y tan manipuladores, pues hombre, podríamos haber ido a la Junta Electoral Central a protestar por carteles sin firmar o por tener un edificio histórico con una pancarta de 20 metros cuadrados, para lo que tendríais que haber perdido permiso como poco al ayuntamiento y no se hizo. Y tampoco tiramos por ahí, o sea que una por otra. El baile de cargos. No sé a qué venía a cuento ciertamente, pero alguna responsabilidad habrá tenido Zaya Bay en el baile de cargos, digo yo. Porque de interventor, de secretaria, alguna responsabilidad habrá tenido, entiendo. No creo que esas cuestiones, no, eso, alguna responsabilidad habrá tenido. En cuanto
Desde antes de gobernar. Desde antes de gobernar. Sí. Me acuerdo, si no recuerdo mal, el baile de cargos empezó en el 2015. Aquí había una secretaria 20 y pico años. Joseba, porque estoy con el uso de la palabra, por favor. ¿Vale? En cuanto a lo que dice la Junta Electoral, está aquí. Está aquí. Y respecto a lo que has dicho de lo de la cuestión del estudio medioambiental, me voy a quedar con una palabra que has dicho, que te parece perfecto que se hagan estudios. A mí, además de parecerme perfecto que se hagan estudios, teniendo la situación que tenemos en el pueblo, teniendo en cuenta además que habéis intentado restar todo el crédito al gobierno vasco, me parece que debería darnos igual quién lo haga si es capaz de aclarar la situación. Te lo dije el otro día, yo creo aquí en Zalla, todos en casa, seguramente que lujos, los justos o ningunos, pero cuando había que dedicar dinero a las cuestiones importantes se le dedica. Y esta es una cuestión fundamental hoy en día en este pueblo, tal y como está la situación. Ojalá no nos cueste los 100.000 euros. Si es menos, mucho mejor, pero si es más, también los vamos a poner, ¿eh? Porque esto hay que solucionarlo y no podemos estar viviendo como estamos viviendo. En la actual situación, con muchos vecinos con miedo y con una crispación brutal. Al que discrepa se le lamina. Y eso no puede ser. No puede ser. ¿Eh? Bueno, vosotros sabréis. Vosotros sabréis. Bueno, Joseba, yo te estoy diciendo cuál es la situación. Si os dais por aludidos ya es una cuestión vuestra. ¿Vale? Nela. No, solo responderle al portavoz de Zallabay que no sé dónde ha oído que yo he dicho que me parezca bien la contratación de esa consultoría. Porque yo lo que he dicho es que esas personas que ellos han dicho que son periodistas son técnicas de ciudadanía y que están capacitadas para hacer esas labores, o por lo menos es lo que he querido transmitir. Desde luego que no me parece bien ese tipo de contratación, como no me ha parecido bien la infinidad de contrataciones administrativas que se han hecho en las anteriores legislaturas. O sea, la contratación administrativa creo que es una de las herramientas que desde Euskal Herria Bildu se ha reivindicado todos los años, en todos los presupuestos. Cada vez que ha habido una contratación de tipo mayor en este pleno, se ha reivindicado desde EH Bildu la potencialidad y la capacidad que tiene esa herramienta para hacer redistribución de la riqueza y desarrollo local. Con lo que no creo que se nos pueda achacar de lo que se nos ha querido achacar, o yo igual lo he entendido mal. Es que ricasco, Nela. Josu, el micro, por favor. Yo únicamente, ya que se me ha dedicado un tiempo, y en relación con el tema de la partida de 100.000 euros, a mí me parece que el ayuntamiento, a través de esa partida, va a intentar por todos los medios aclarar todas las posibles dudas que pueda haber y que en estos momentos salga Zallabay diciendo que ese es un gasto superfluo, pues yo creo que será un gasto superfluo si el estudio no sirve para nada. Pero el estudio tiene que servir para algo. Serviría para algo si todos asumimos que ese estudio es que lo que diga ese estudio es válido y no servirá para nada si nos encerramos en algunas cosas en las que creo que Zallabay se encierra constantemente porque en estos momentos está a sacar provecho de las dudas. Siembra dudas para sacar provecho. Siembra dudas para sacar provecho. Y los ciudadanos de Zalla no necesitan eso, lo que necesitan es tener más certezas que dudas. Eso me parece muy importante. Ahora mismo, creo, cuando se dice, hombre, tenía que ser otra institución y no el ayuntamiento. Pues sí, yo eso lo puedo asumir, pero ¿es capaz Zallabay de aceptar que la gestión en Glefarán de Elena Moreno es asumible? ¿La asume Zallabay?
Si Zaya Bay asume la gestión de Elena Moreno en el tema de Glefarán, perfecto. Igual el Ayuntamiento de Zaya no tiene que hacer ni gastarse ni una sola peseta en ello. Pero es que da la casualidad de que no acepta. Es que Zaya Bay no acepta. Pero cuidado, que nadie se equivoque. Ni acepta la de Elena Moreno, ni ninguna otra que no sea la que ellos han hecho. Eso sí, con personal al cual le han dicho que era del CSIC y claro, lleva bastante tiempo fuera del CSIC. Y no les basta que el CSIC haya dicho por activa y por pasiva que él no certifica el informe ese. No les basta. Por lo tanto, pues esto es una cosa que, pues de pedigrí de Zaya Bay, nada más. Zaya Bay tiene que salir aquí a sacar provecho de todo. En unos casos de la verdad y en algún momento de la duda. No voy a decir de la mentira, de la duda. Y se generan dudas que son muy peligrosas para un pueblo. Muy peligrosas. Es que ricasco eso. Vamos a pasar a votar. Hemos tenido tres turnos. No, yo creo que ya vale. Ya te lo contaré, Josu. Luego con un blanquito. Para votar, igual hay dos enmiendas que vas a votar en sentido diferente. Nela, las sacamos si os parece. Es la de... Sería votar, por un lado, las que se aprobaron, que son la 10, la 14, la 17 y la 22. La 20 y la 22, perdón. Tendríamos que votar por separado la 8, que es la de territorio, y la de la sociedad de información, que es la 4. Entonces, si os parece, votamos, voy nombrando y vamos votando. Votos Aldeco Botoak de la 4, la de la sociedad, votos a favor de la sociedad de información, la número 4. ¿Votos en contra? Votos a favor de la moción número 8, que es la de territorio. Aldeco Botoak. No. Aldeco Botoak, de la 8. Contra Cobotoak. Y 22. Bueno, votos a favor de la enmienda número 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 y 21. Contra Cobotoak. Abstención. Y votos a favor de la enmienda de número 10 por 2.000 euros, de la enmienda 14 por 10.000, de la enmienda 17 por 3.000, de la enmienda 20 por 5.000 y de la enmienda 22 por 5.000. Aldeco Botoak. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Y ahora pasamos a dictaminar el presupuesto. ¿Vale? Bueno, nuestro voto, lógicamente, va a ser a favor. Entendemos que es un presupuesto equilibrado y adecuado y vamos a votar a favor. Joseba. Bueno, como hemos comentado, por la partida del análisis de medio ambiente, pues íbamos a abstenernos, pero con esa partida pues no nos parece lógico, o sea que el voto es en contra. Es que ricasco, Joseba. Nela.
Bueno, pues yo voy a leer un poquito más si me dejáis. Bueno, para nosotras estos presupuestos no son los presupuestos participativos. No hay participación ciudadana. Lo hemos declarado también en años anteriores. La recogida de aportaciones en un formato digital o en papel no garantiza que la sociedad decida, que es el concepto que para nosotras entendemos como participativo, que la sociedad decida. Hay modelos por ahí que no necesariamente tiene que decidir la ciudadanía toda la partida, porque además es que hay partidas en las que es imposible decidir, porque son gastos consolidados en las que no se pueden decidir, pero bueno, sí pueden decidir en partes o en algunas, o decidir sobre varias inversiones planteadas. Nos falta la realización del impacto de género, que ya sabemos que, bueno, pues que es dificultosa, que no se ha hecho tampoco en los años que lleva EH Bildu en este foro, no se ha hecho tampoco en ocasiones anteriores. Tampoco pedimos una realización del impacto de género que acoja todas las partidas, porque también es imposible. Pero bueno, pues sí, en algunas que sean las más representativas o las más importantes. Valoramos en positivo el incremento de la partida de igualdad. Nos parece pues bueno, muy importante ese incremento, así como el estudio sobre la valoración de los impuestos y tasas. Sin embargo, lo importante de este estudio es cómo se van a valorar las conclusiones, si sirve para que se pueda hacer una política fiscal municipal que redistribuya la riqueza y que tenga en cuenta a las personas más desfavorecidas y no a las personas que componen los grupos de poder o más privilegiadas. También valoramos el programa de apoyo a la soledad. Valoramos en positivo que, sin haber tenido posibilidades para un mayor estudio, se observa una tendencia a un mayor reparto territorial de las inversiones. El desarrollo del municipio debe ser un desarrollo de todos sus pueblos y o núcleos. Hemos estado asistiendo durante muchos años a un mimetiscentrismo. Residencia. Compartimos la lectura de que al ser un organismo municipal debemos atenderla. Valoramos también positivamente la intención de la valoración de los puestos de trabajo que desde EH Bildu llevamos reclamando desde hace más de 4 años. Pero no debemos olvidar que el modelo y la reclamación de nuestro grupo es la transferencia e integración de todas las residencias municipales en el IFAS, que es el organismo competente para la atención residencial de las personas con dependencia de grado 2 y 3. EBZ. Hemos reivindicado siempre la potencialidad de este organismo. Sin embargo, el Longar dentro del EBZ hoy es una infraestructura que ha sido puesta al servicio de empresas privadas sin ninguna prestación a cambio. Entendemos desde Euskal Herria Bildu que hay otros modelos para para gestionar EBZ. También valoramos la intención del equipo de gobierno de corregir y reconducir la RPT actual, pero se podía haber avanzado en algunos parámetros como la modificación de los perfiles lingüísticos de algunas plazas que no se corresponden con la capacitación del puesto al que responden, ya que plazas de titulación de titulado universitario se les ha puesto en la anterior RPT aprobada exclusivamente con los votos de Zayabay un perfil 2, cuando deberían de tener un 3 o incluso un 4. En cuanto a la adquisición de suelo industrial, no tenemos muy claro, pensamos que esto debería de hacerse después de haber hecho una valoración de lo que hay. También nos falta información, Y también creemos que desde Euskal Herria Bildu también creemos que los desarrollos municipales han de implementarse dentro de los desarrollos de las comarcas. Pero si hay un factor que condiciona sí o sí nuestro voto al presupuesto es el concepto de la contratación administrativa. Hemos dicho en múltiples ocasiones que la contratación que realiza el ayuntamiento es una poderosa herramienta para favorecer el desarrollo local y una distribución de la riqueza más justa. Hemos explicado que a pesar de nuestra reivindicación por las remunicipalizaciones de los servicios que hoy se prestan a través de contratas, limpieza, energía, distintas asesorías, servicio de cocina de la residencia, gestión del polideportivo, entendiendo la dificultad que esto entraña para abordarlo de golpe, también sabemos que existen fórmulas intermedias como contratos con cooperativas y empresas de economía social y solidaria para dar estos servicios al pueblo. De hecho, hace 2 años, no me acuerdo exactamente en qué pleno, dimos toda una batería de posibilidades para mejorar la contratación administrativa de nuestro ayuntamiento. En este sentido, teniendo en cuenta que los presupuestos no son presupuestos participativos
y que le damos mucha importancia al tema de la contratación administrativa, nuestro voto va a ser negativo. Eskerrik asko, Neba. Josu. ¿Algo que decir? ¿Algo? No. Yo solamente, Nela, ciertamente que la participación en este presupuesto no ha sido la mejor y nuestra voluntad está corregirla para los siguientes. Y igualmente, pues el estudio de impacto de género irá en el próximo presupuesto. Bueno, pues pasamos a votar, si queréis, algo que alguien quiera decir algo más, Joseba. Bueno, pues pasamos a votar el presupuesto. Aldeko botoak, kontrako botoak. Pues bueno, gai zerrendan, eztabaidatzeko gehiagorik ez dagoenez, bukatxu, ematen dugu. No habiendo más puntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Eskerrik asko. Sí, si queréis, lo hacemos seguido.